Buenos días y feliz sábado. Un privilegio estar nuevamente aquí frente a sus pantallas para compartir con ustedes la palabra del Señor. ¿Saben qué significa esto? Es fin. Sí, eso, lo que ustedes entienden. Se acabó. Antiguamente, cuando aparecía este símbolo en las películas, nos estaban diciendo que la película o que la historia había terminado, que la narrativa se acabó. La historia de la humanidad tiene una narrativa interesante. Tiene un comienzo feliz, un desenlace un poco triste que duró 6.000 años y un final feliz. Y ahí termina la historia del ser humano aquí en la tierra. Hoy vamos a hablar de esa parte final de la película. Pero antes vamos a orar juntos para pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta bella oportunidad que nos das para compartir tu palabra con nuestros amigos televidentes. Queremos ponernos en tus santas manos para constituirnos en instrumentos para llevar tu mensaje. No queremos que se escuchen nuestras palabras. Queremos que tú hables a través de nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Acompáñanos, Señor. Bendícenos en esta reunión. En nombre de Jesús te pedimos. Exactamente el día 10 de diciembre del año pasado, el pastor Richard Gates, aquí desde este mismo lugar, hizo una concisa y objetiva explicación del libro de Daniel capítulo 12. Al día siguiente, el día 11, viajamos juntos hasta la montaña. Fueron aproximadamente 4 horas de viaje. Viajamos juntos y hablamos bastante sobre el libro de Daniel 12 y la aplicación y explicación que él hizo en ese entonces. Ambos coincidimos en que deberíamos darle mayor desarrollo a ese asunto. Así que cuando me invitaron para hacer este sermón, sentí el llamado de hablar sobre este asunto. Será el mismo asunto de Daniel 12, pero desde otra perspectiva y un poco más gráfica, a fin de que este asunto quede esclarecido. Debo comenzar leyendo el capítulo 12, verso 1 del libro de Daniel. En aquel tiempo se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En el siguiente versículo habla sobre la resurrección. Ustedes pueden notar aquí en estos 2 primeros versículos son claves para la comprensión de Daniel 12. Aquí Miguel, el gran príncipe, representa a Jesús y el acto de levantarse hace referencia al acto de la conclusión de la obra de intercesión de Jesús que comenzó en 1844. Y después que sucede esto, viene un tiempo de angustia y en el verso 2 dice que el siguiente evento es la resurrección. Es decir, veamos este cuadro. Vamos a ver aquí en Daniel 12 4 eventos mencionados que tienen que ver con el final de los tiempos. Habla del fin del tiempo de la gracia, habla también del tiempo de angustia, que son las 7 plagas, habla de un pacto de paz, cuando dice, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, hace referencia al pacto de paz. E inmediatamente después del pacto de paz, habla de la resurrección, de la primera resurrección. Como pueden notar, todos estos eventos están después de 1844. Nuestros hermanos adventistas conocen perfectamente esta fecha, 1844. Es posible que esa haya sido la razón por la que la profetisa escribió lo siguiente. Leamos, dice el Espíritu de Profecía, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel.
es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. El tiempo del fin comenzó en 1798, proféticamente hablando, pero ella escribió esto en 1903. Entonces, lo que ella quiso decir que deberíamos estudiar Daniel 12 y necesitamos entenderla, eso sería antes del fin del tiempo de la gracia. Con esta introducción nos queda claro que Daniel 12 es un capítulo que hablará de los eventos que vienen después de 1844. Y de manera más específica estará hablando sobre la última parte del tiempo del fin. Veamos los siguientes versículos de Daniel 12. El verso 3 habla de que los entendidos resplandecerán. Al respecto, también la profetisa escribe y dice que en los días finales habrá mayor comprensión de las verdades. También habla el verso 4 dice, sella el libro hasta el tiempo del fin, es decir, hasta 1798 en adelante. A partir de ahí, el libro de Daniel tenía que ser abierto. ¿Qué significa? Que habría mayor comprensión al respecto. En el verso 5, Daniel muestra, o decir, se le mostró a Daniel un varón vestido de lino que probablemente sea el mismo de Ezequiel 9, que es el ángel sellador. Él trabajó de 1844 en adelante. Finalmente, en los versos 6 y 7, es donde Daniel pregunta, ¿cuándo será el fin o el final de estas maravillas? Refiriéndose a la forma en que Dios liberaba a su pueblo, al gran día de la resurrección y otras cosas maravillosas que Dios le mostró a Daniel. El varón le responde, en el verso 7 dice, será por tiempos y la mitad de un tiempo. Esto equivale a 1260. En el verso 11 también hay otros números, otras fechas. 1290 días, en el verso 12, 1335 días. Aquí la gran pregunta es, ¿se debe aplicar días literales o años proféticos a estas fechas? Hay una línea tradicional que sigue el adventismo al respecto. Sin embargo, vamos a analizar otra perspectiva de Daniel 12 hoy día. Veamos un poco en este gráfico respecto a los eventos que se dan después de 1844. Prácticamente el capítulo 12 de Daniel está hablando, como decíamos, de los últimos eventos que se darán en el tiempo del fin. Está hablando del fin del tiempo de la gracia, el tiempo de angustia, que son las 7 plagas, el pacto de paz después del decreto de muerte, de la primera resurrección. Son eventos que aún faltan por cumplirse. No lo hemos vivido todavía, pero por las señales que tenemos ahora, probablemente todos nosotros pasaremos por estos eventos. A no ser que Dios en su sabiduría vea la necesidad de abreviarnos esta vida. Ahora, veamos lo siguiente. Tradicionalmente, como dije, hay una aplicación que teológicamente se llama aplicación historicista a las profecías. Aquí se deben aplicar día por año a algunas profecías, como por ejemplo Daniel 7, 25. ¿Por qué día por año para Daniel 7:25? Por el contexto histórico, porque en este capítulo habla del cuerno pequeño que representaba el papado, que persiguió a los siervos de Dios durante 1260 años. Esto fue desde el año 538 al año 1798. De la misma forma se aplica a Apocalipsis 11, el concepto historicista. ¿Por qué? Por el contexto histórico también. Porque el capítulo 11 habla del dragón persiguiendo a la mujer durante 42 meses, que equivalen a 1260 años. Bueno, pero al capítulo 12
no es posible hacerle solamente una aplicación historicista. Daniel 12 debe entenderse necesariamente en el contexto de los últimos eventos. Por lo tanto, aplicar días literales a Daniel 12 no quebra ninguna regla de interpretación bíblica. Quizás ustedes se estén preguntando ahora, ¿y los pioneros? ¿Por qué ellos no hablaron desde esa perspectiva el capítulo de Daniel 12? Bueno, de hecho, de los únicos pioneros sobresalientes que encontramos comentarios al respecto de Daniel 12 son de Uriah Smith y James White. La profetisa guardó un cierto silencio al respecto, no hizo comentarios específicos al respecto. Veamos cuál era la comprensión o cuál es la aplicación tradicional de Daniel 12. También se le dice interpretación historicista, conocido así hoy día. Bueno, de los 1260, al igual que las otras profecías, se suman a 538 y llega a 1798. Los otros números, 1290 y 1335, se resta a 1844 y llega al 508 o 538 respectivamente. Prácticamente estaría repitiendo el mismo cómputo de las anteriores profecías que mencionamos. Personalmente creo que es una interesante coincidencia que no quiebra ningún principio de interpretación bíblica. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos no hablaron al respecto? Me refiero, ¿por qué ellos no hicieron otra aplicación a Daniel 12 como la que estamos planteando ahora? Bueno, simplemente porque no había una comprensión clara al respecto. Y es una de las razones por la que la misma profetisa guardó silencio en ese momento. Quizás este análisis del sabio Salomón nos ayuda a entender un poco este tema. Dice la Biblia en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Salomón está estableciendo el principio del conocimiento gradual. Esto es evidente en la experiencia de todos los cristianos. Nacemos conociendo cosas básicas. Pablo decía, nacemos tomando leche espiritual, hasta que finalmente aprendemos a absorber y comprender cosas más sólidas. A esto, Salomón dice, va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras versiones habla hasta que el sol sale como al mediodía. Ahora, fíjense, hay otras interesantes revelaciones al respecto del crecimiento de la luz. Hay un párrafo que lleva este título que me llama mucho la atención. Todavía hay muchas gemas por descubrir. La profetisa dice lo siguiente al respecto. Siempre se revelará nueva luz de la palabra de Dios a aquel que mantiene una relación viva con el sol de justicia. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. El que busca la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. Muchas preseas que están todavía esparcidas han de ser juntadas para convertirse en propiedad del pueblo de Dios. Como estas declaraciones hay muchas que nos dejan en claro que la comprensión de la verdad sería mayor en los últimos días. Solo una parte de este párrafo que está resaltado dice, a ver si podemos traducirlo, luz creciente ha de brillar sobre nosotros, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, creo que estas declaraciones nos dejan un poco más tranquilos respecto a que en los últimos días habremos de entender más cosas que antes no entendieron los pioneros. Quiero aclarar que esto no significa que vamos a descubrir nuevas doctrinas. Las doctrinas ya fueron establecidas como fundamentos de la fe adventista. Lo que sí vamos a ver más adelante o tener más adelante es una comprensión mayor de esas verdades, de esos fundamentos. Bueno, veamos otra declaración que es
sumamente importante en el contexto de Daniel 12. El pueblo no tendrá otro mensaje sobre tiempo definido. Después de este periodo de tiempo que alcanza desde 1842 hasta 1844, no puede haber ninguna búsqueda definida de tiempo profético. El cómputo más largo alcanza al otoño de 1844. Bueno, aquí ella deja claro que a partir de 1844, dice, no hay más cómputo profético. Pregunto, ¿cuál es el cómputo profético? Es el cómputo historicista que valida día por año. Y esa es la razón por la que no podemos aplicar solamente el cómputo historicista a Daniel 12, sino también tiene un cómputo literal por los eventos. Cuando hacemos una aplicación de días literales a Daniel 12, estaríamos haciendo una aplicación por analogía a los eventos finales. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hacer una aplicación por analogía a Daniel 12? Por el contexto histórico. Porque Daniel 12 habla de los eventos finales después de 1844. Ahora presta atención a esto. Esa bestia que en 1798 parecía estar por el suelo a raíz de una herida de muerte en su cabeza, hoy día ya no está en el suelo, está en pie. Está al frente de las políticas internacionales, está decidiendo el destino económico, social, político de las naciones, está al frente de un gran proyecto espurio que supuestamente defiende la libertad religiosa. Ese poder que persiguió a la iglesia, a los fieles durante 1260 años, ese poder está nuevamente en pie y vivo. Y la pregunta es, ¿por qué no está persiguiendo hoy? Apocalipsis nos dice que hay 4 ángeles reteniéndolos, porque aún en el calendario de Dios no es su tiempo. En este canal se ha hablado bastante sobre lo que hay detrás de esta encíclica del Laudato Si. Detrás de esta encíclica hay una enmascarada intención, entre comillas, de conservar el medio ambiente. Y lo que este poder, en realidad Satanás busca es imponer el día domingo, un falso día como día de descanso y de reposo, que finalmente este mismo poder, según la profecía, va a no solamente presionar, sino obligar, ¿sí? De obligar a violar el sábado. Según la profecía, esto se ejecutará a través de un poder político que es Estados Unidos. Yo pregunto a nuestros queridos amigos y hermanos televidentes, ¿qué saben ustedes al respecto de esta situación? De cómo está avanzando el catolicismo en relación a las leyes que van a presionar al pueblo de Dios. Tenemos que entender y tenemos que estudiar estos asuntos. Son temas que debemos entender hoy día. Hace 20 años atrás, más o menos, yo tuve un accidente de moto. Estuve cruzando una avenida, pero era una avenida que no estaba señalizada. No sabía que era de doble sentido. Era aproximadamente las 10 u 11 de la noche. Cuando yo vi un vehículo que cruzaba de este lado, entonces yo pensé que ese era el sentido. Inmediatamente pasó el vehículo y yo comencé a acelerar y cruzar en la moto. Y había otro vehículo a toda velocidad de este lado. Es todo lo que recuerdo de ese momento. Estuve no sé cuánto tiempo inconsciente, pero lo que sí recuerdo es cuando abrí los ojos, miré 2 cosas. Sentía frío en todo el cuerpo, había sangre de mi cabeza saliendo y muchas heridas en la cara. Y vi 2 cosas. Vi el cielo estrellado, unas estrellas, y muchos rostros mirándome. Probablemente estaban espantados al ver la situación. Sentía que todos estaban alarmados. Pero había un rostro que lo recuerdo hasta hoy. Se acercó a mí y me decía, hermano, reza conmigo. Y yo rezaba con él. Me decía,
Señor, acepta mi vida en tus manos. Me pedía que yo repita esas palabras y yo repetía esas palabras. Más tarde me pregunté por qué me hacía repetir él esas palabras. Porque al ver la magnitud del accidente, él habrá pensado que este muchacho no va a llegar al hospital. Habrá pensado que son mis últimos minutos o segundos de vida. Entonces, yo considero que ese era un hombre de Dios. Él entendió que había algo urgente que yo entienda. Él creía que, al igual que el ladrón en la cruz, podía tener la oportunidad de ser salvo en mis últimos días, en mis últimos minutos. Él vio que ese era el mensaje que me tenía que dar en ese momento. Y yo me pregunto, ¿por qué no me habrá contado la historia del buen samaritano en ese momento? Porque simplemente no había tiempo y no era el momento preciso para eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay verdades importantes y urgentes que entender en estos últimos días. Algunas personas a esto lo llaman alarmista o alarmismo. Yo quiero concluir con este gráfico, que aquí están las gemas escondidas de Daniel 12. El pastor Richard lo explicó desde una perspectiva que yo quedé muy impresionado. Después de estos gráficos, yo les pido que vayan a Facebook, sábado 10 de diciembre, ahí está la predicación de él. Daniel 12 nos presenta lo siguiente. El primer evento que vamos a tener, o el próximo evento importante dentro del contexto de Daniel 12 es el decreto dominical. No tenemos fecha para esto, pero tenemos aproximaciones, que en otra ocasión lo vamos a ver. El otro evento que Daniel habla también es el fin de la gracia. Tampoco tenemos fechas para cuándo va a terminar el tiempo de la gracia. Inmediatamente que se cierre el tiempo de gracia, viene el tiempo de las plagas, el tiempo de angustia. Y aquí entramos en la parte más interesante de Daniel. Desde el continuo debe contarse 1260 años o 3 años y medio. Llegaremos a la quinta plaga. ¿Saben qué es la quinta plaga? Es una plaga que va a caer sobre el trono de la bestia. Dice el Espíritu de Profecía que será el momento en que los líderes de este mundo se enfurecerán tanto. Ya en la quinta plaga, las otras plagas están acumuladas, entonces buscarán un culpable. Y todos los ojos perversos se dirigirán al pueblo, al remanente. Dirán, es por culpa de ellos que cae todas estas plagas. Hasta aquí hubo un decreto que presionaba, que presionaba al pueblo de Dios a transgredir el sábado. Eran amenazas de prisión, privaciones, no poder comprar ni vender, muerte civil, y ninguno de ellos pudo doblegar las rodillas de los fieles. Entonces ellos deciden eliminar de la faz de la tierra a ese pueblo fiel. Y ahora se viene el cumplimiento de la segunda fecha, 1290 días. Dice Daniel 12:12, desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290. Esa abominación desoladora lo entendemos como el acto de Satanás entrar a pisotear cuestiones de Dios. Es decir, después de 1260 días a 1290 días hay un periodo de 30 días. Esos probablemente sean los días que ellos necesiten para establecer una ley que decrete y autoriza a las personas quitarles la vida a los fieles. Cuando lleguemos a los 1290 días ya estaremos en la sexta plaga. Es cuando se seca el río Éufrates. Hay algunas interpretaciones interesantes al respecto. Bueno, hoy no es nuestro tema sobre eso, pero seguimos con Daniel 12. ¿Qué va a pasar cuando haya finalmente el decreto de muerte? Después de los 1290 días comienza el gran tiempo de angustia de Jacob. Les invito a que ustedes lean
el capítulo que dice la liberación de los santos del conflicto de los siglos. Allí ustedes entenderán con perfección lo que sucede entre los 1290 días y los 1335 días, que son un periodo de 45 días. of time. Dice el Espíritu de Profecía que hombres perversos, sedientos de sangre, iniciarán una cruel persecución contra el pueblo de Dios. Aquí muchos estarán escondidos en las montañas. En este tiempo ya muchos estarán en las cárceles. Otros estarán en el campo. Es en este periodo de los 45 días del tiempo de angustia de Jacob que Dios promete poner mesa en el desierto. Este cumplimiento será literal, así como a Elías le alimentaron ángeles cuando estaba siendo perseguida por Jezabel. Será un día de angustia no solamente por el temor de perder la vida física, sino también será una especie de inseguridad de su salvación, porque en ese momento estaremos sin intercesión, sin protección. Pero lo que se promete en Daniel 12 y el Espíritu de Profecía amplía sobre esto. Dice Daniel 12 que de este tiempo terrible para los hijos de Dios, Dios finalmente los va a liberar. Lean ese capítulo que dice la liberación del pueblo de Dios en el gran conflicto de los siglos. La descripción de la profetisa realmente deja con mucha esperanza para los hijos de Dios hoy día. Que al final de los 1335 días ya comienza la séptima plaga. En medio de terremotos, truenos y relámpagos, Dios se comunica con los hijos de Dios, con aquellos que están pasando un tiempo de angustia, y les dice, tranquilos, su salvación está asegurada. Ese es el pacto de paz. Esa es la forma en que Dios va a terminar esos 45 días de tiempo de angustia. Es aquí cuando Jesús les dice a sus hijos el día y la hora de su segunda venida. Entonces, los rostros que estaban pálidos de miedo se vuelven a iluminar después de escuchar la seguridad del cielo. Y bueno, Daniel 12 termina los 1335 días con este versículo interesante, el verso 23 de Daniel 12. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué le estaba queriendo decir Dios a Daniel? Tú irás hasta el fin. ¿Hasta cuál fin? Al final de los 1335 días. Pero él no iba a estar vivo, iba a estar en estado de reposo, como dice aquí, y tú descansarás. Descansarás quiere decir tú vas a morir, pero te levantarás al final de los 1335 días. ¿Qué va a suceder al inicio de la séptima plaga o al final de los 1335 días? Se los voy a leer solo un poquito, resumo. Okay, es que está en el mismo capítulo que les he mencionado. Después del pacto de paz, al final de los 1335 días, cuando termine la cruel persecución, hay un gran terremoto y las tumbas se abren. Ese será el grandioso día de la resurrección, de la primera resurrección. Veremos nosotros, los que hemos perdido amigos o seres queridos que murieron en la fe, los veremos resurgir. Entre ellos lo veremos a nuestro querido hermano Daniel, tal como Dios se lo prometió. Daniel, irás hasta el fin, descansarás, vas a morir, le dijo. Pero la promesa para él es que te levantarás en la primera resurrección. Mis hermanos, todos ustedes quieren ver al profeta Daniel. ¿Cuántos quieren conocerlo? Yo quiero conocerlo. Dice la Biblia, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Aquel día se está refiriendo al mismo día que Daniel dice cuando Jesús sale del santuario. Entonces la recomendación es que debemos asegurar nuestra salvación, asegurarnos que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida antes que Jesús salga del lugar santísimo. Mi querido hermano, mi querido amigo televidente, busque a Dios mientras puede ser hallado allá en el lugar santísimo. No hay tiempo para perder mirando películas. A nuestros queridos jóvenes quiero decirles que ya no hay tiempo para perder horas y horas jugando juegos. Muy pronto nuestro amado Salvador debe salir del santuario
del lugar santísimo. Debe terminar su obra y Él regresará para rescatarnos. Pero desde que Él termine su trabajo hasta el tiempo del fin, hay un lapso de tiempo todavía. Ese tiempo ya no será tiempo para buscar a Dios. El tiempo de buscar a Dios es ahora. Busquemos a Dios, Jesús murió por nosotros y Él quiere salvarnos. Amén. Después del día glorioso de la resurrección, el próximo evento es aquel día esperado por todos los fieles a través de la historia, la segunda venida de Cristo. Preparémonos para ese día. Vamos a orar juntos. Eterno Padre, en nombre de Jesús, nuevamente te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por hacernos entender tus verdades. Queremos pedirte, Señor, que continúes iluminando nuestras vidas. Sabemos que hay todavía muchas verdades por comprender, pero también conocemos nuestras limitaciones, las limitaciones de nuestras mentes finitas, pero confiamos también, Señor, en la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender las verdades que necesitamos para estos días. Bendice a tus hijos, Señor, que nos están siguiendo a través de la señal abierta y de las redes sociales. Que todos ellos sean tocados por tu Santo Espíritu. Que ellos también estén en pie cuando tú regreses en las nubes de los cielos. Ayúdanos en nuestra preparación para encontrarte aquel día. Sabemos que tenemos que enfrentar días difíciles muy pronto. Prepáranos también, Señor, para esos días difíciles. Fortalécenos. En nombre de Jesús te pedimos y agradecemos. Amén.